Gloria a Dios, bendiciones, mis amados. Dios los bendiga en esta hora en gran manera. Gracias le damos al Señor por este tiempo maravilloso, este tiempo glorioso que Él nos permite y poder entonces compartir la palabra con usted y poder ministrar este consejo de la palabra del Señor. Hemos estado hablando del Espíritu Santo y hoy entonces continuamos con ese tema que el Espíritu Santo nos llena. Ya hemos visto pues en la lección anterior que el inicio de esta enseñanza, el Espíritu Santo nos llena. Hoy vamos entonces a culminar esta parte y hoy queremos entonces dar a conocer algunos aspectos del Espíritu Santo cuando llena a la persona, cuando nos llena y nos da entonces esa capacidad para poder entonces hacer lo que Él desea. Así que bienvenidos, Dios les bendiga en esta hora en una manera sobrenatural. Le bendecimos y vamos a estar orando pues para dar inicio a esta lección del día de hoy del consejo de la palabra del Señor. Padre, en este momento te damos gracias, te bendecimos, te damos el honor, te damos la gloria. Gracias por permitirnos este tiempo glorioso, este tiempo maravilloso. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros, guardarnos, Señor, una semana más. Gracias, Padre de la Gloria, porque usted va delante de nosotros como poderoso gigante. Dios Todopoderoso, ponemos a cada hermano en tus manos, a cada persona, Señor, que nos sigue. Gracias, Señor, por ellos les bendecimos. Gracias a ellos, Señor eterno, nosotros podemos avanzar en el nombre de Jesús sus oraciones. También, Padre de la Gloria, en este momento les bendecimos y que este consejo del día de hoy, Señor, sea de ánimo, sea de inspiración para ellos y poder continuar en este camino, Señor eterno, que es un camino hasta el final. Espíritu Santo de Dios, en este momento pedimos que fortalezca a cada hermano, a cada uno de los que nos oye y nos ve. Dios Todopoderoso, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, es un tema bien extenso, bien profundo. Es un tema, amados, que nosotros tenemos que estudiarlo bien. Es la tercera persona de la Trinidad y el Espíritu Santo es el que está con nosotros. Él es el que en este momento pues nos acompaña como creyentes, como hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que está con nosotros. Eso fue lo que dijo Jesucristo, que Él entonces va a estar cuidándonos, va a estar dándonos fuerza, dándonos guía. Es el Espíritu Santo. Por eso Él declaró: yo me voy, pero os enviaré el otro consolador. Ese es el que está con nosotros. Por eso es importante que nosotros como creyentes seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces, mire lo que dice la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 4. Eso es lo que dice la Escritura de esta manera. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces, ese es el interés, que cada uno de nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo nos llena, entonces Él va a dar esa capacidad para nosotros hacer su obra. La semana pasada estuvimos mirando 3 puntos. Hoy vamos a estar mirando entonces la conclusión y vamos a estar mirando 2 puntos. Que el Espíritu Santo nos llena y nos da una capacidad especial, una capacidad sobrenatural. Entonces, podemos buscar allí en el libro de Hechos, capítulo 6, el verso 3. Vamos a estar mirando entonces el primer punto, que el Espíritu Santo entonces nos llena, el primer punto de hoy, ¿sí? Entonces, podemos mirar allí una historia de una situación que estaba sucediendo en la iglesia. Recuerde que fue una iglesia naciente, una iglesia joven, pero era una iglesia que tenía muchos miembros, una iglesia que había crecido en número grandemente. En poco tiempo ya era una iglesia de casi 10,000 miembros. Entonces, dentro de esa iglesia ocurrieron algunas situaciones bien serias, bien graves. Hubo discusión entre los mismos creyentes y por esa razón entonces
viene la oportunidad de esa persona llena del Espíritu Santo a actuar, que para eso el Espíritu Santo nos llena. Entonces vamos a estar mirando el punto que nos corresponde al día de hoy. El Espíritu Santo nos llena y nos da la capacidad para administrar y servir a otro. Ahí donde vemos en el libro de Hechos capítulo 6, verso 3, entonces la palabra del Señor dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Podemos mirar entonces en este pasaje que le presentaron a los discípulos, le presentaron a los líderes de la iglesia, le presentaron a los líderes de esa congregación una situación. Y ellos entonces dijeron: mire, nosotros no podemos ir a atender esta situación, no podemos dejar la oración, no podemos dejar de ministrar la palabra. Ustedes que conocen la congregación, ustedes que están allí entre ellos, yo les voy a decir: escojan a 7 varones que estén dispuestos a hacer esta labor. Y les dio entonces los parámetros. Y allí entonces podemos mirar que ellos debían de estar llenos del Espíritu Santo, tenían que tener buen testimonio. Aparte de eso, sabiduría. Podemos mirar allí entonces que era una multitud o una congregación de más de 10,000 miembros. De repente era un poco complicado, bueno, 10,000 personas, entre 10,000 personas, escoger 7 era complicado, pero había entonces una opción que los hacía entonces ese número más pequeño, y era que tenían que tener buen testimonio. El único que nos puede dar la capacidad para tener buen testimonio, para servir, es el Espíritu Santo. El único que nos da buen testimonio al administrar es el Espíritu Santo. Por eso entonces debía una persona estar llena del Espíritu Santo para poder ir a administrar. La palabra administrar significa dirigir la economía de una empresa o de una persona. Eso es entonces un administrador. Dirige la economía de una empresa o de una persona. También dice ejerce un cargo. O sea que un administrador es el que está encargado de que la economía de esa empresa o de esa persona no caiga. Además de eso, es ejercer un cargo. Yo sé que ahorita en el mundo hay muchos administradores, pero sin embargo, administradores como estos que se escogieron aquí, pues es bastante complicado encontrar administradores de esta manera. Son administradores que administran solamente, como dice acá, pues en el diccionario, que ellos están encargados de la economía de una empresa o de una persona y ejercen un cargo. En este caso, esos administradores no solamente iban a administrar el dinero de esa empresa, no solamente iban a ejercer un cargo, sino que estaban dispuestos para servir a otras personas. Una de las cosas más complicadas que hay dentro de este mundo es servir a otras personas. Siempre va a haber dificultades, siempre va a haber problemas cuando uno quiere servir a otras personas. Y la capacidad nos da el Espíritu Santo para poder servirle, para poder administrarlo, para poder estar con ellos y poder soportar muchas cosas adversas que esas personas uno les está sirviendo, y aún así entonces lo critican, hablan de uno, y solamente el Espíritu Santo nos da esa capacidad. Por eso necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para poder administrar esta obra. Esta obra no es cualquiera, esta no es una cualquier empresa, esta es la empresa del Señor. Aquí en este caso que nosotros leemos, usted allá en casa puede entonces leer todo el pasaje del capítulo 6 del libro de Hechos, y usted se va a dar cuenta allí que lo que pasaba era que las viudas de los griegos eran desatendidas, y de esta manera entonces hubo ese problema, hubo esa dificultad, y entonces llegaron a donde los líderes de la iglesia y le exponen el problema. Ellos entonces les declaran y ellos escogen entonces a 7 varones. Dice allí, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Para qué? Para administrar una empresa, para administrar un programa, para administrar las mesas de las viudas que eran de los griegos. Entonces,
podemos mirar que esta capacidad la da solamente el Espíritu Santo. Imagínense que hasta para administrar necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, porque al administrar no solamente vamos a administrar dinero, sino también personas. Y le digo algo, qué difícil es cuando uno comienza a administrar dinero y comienza a pasar mucho dinero por nuestras manos. Siempre va a haber allí el deseo dentro del ser humano de meter mano y agarrar un poco. Pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo, entonces uno va a tener ese buen testimonio y va a ser fiel, va a ser honesto y no va a coger dinero que no le corresponde. Entonces, por eso necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Por eso es entonces que el Espíritu Santo está allí para darnos esa capacidad. La palabra servir, yo lo busqué en los dos ámbitos, servir y servicio. Servir dice estar al servicio de alguien. Mire esto, o sea que no solamente iban a administrar el dinero, no solamente iban a administrar los recursos de esa empresa que era de la iglesia, sino que también iban a servir a otro. Dice que entonces es estar al servicio de otra persona. Quiere decir que si la persona le decía, ven acá, quiero café, quiero té, quiero esto, ahí estaba. Entonces debemos nosotros estar pendientes, de estar entonces al servicio de otra persona. Dice que es servicio entonces es estado de criado o de sirviente. Eso es entonces lo que dice el diccionario. Y eso, la capacidad lo da solamente el Espíritu Santo. Podemos entonces nosotros ser buenos administradores, poder ser buenos siervos cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Como le dije anteriormente, pues uno puede tener animales y uno los guía, uno los forma, pero ellos no son pensantes. El ser humano sí es pensante y por esa razón entonces es un poco complicado quedar bien con la gente. Rara vez uno puede quedar bien con ellos, por más que uno desee, por más que uno quiera, cuesta un poco quedar bien con la gente. Por eso entonces necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para tener esa capacidad de administrar y servir a esas personas y hacerlo de buen corazón, hacerlo con ánimo, porque dice la Biblia que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, tenemos que hacerlo como para el Señor, ya sea sirviendo, ya sea administrando, tenemos que hacerlo para el Señor, porque es algo que nosotros, amados, tenemos que hacer delante del Señor. Estas personas que ellos escogieron, estos 7 varones, entonces estaban allí dentro de la congregación, tenían buen testimonio. Analicemos un poquitito nuestra vida. ¿Tendremos nosotros buen testimonio? No te quiero juzgar, usted mismo te hace entonces el juicio, usted allí. ¿Tengo yo buen testimonio? Si no tiene buen testimonio, entonces procure de aquí en adelante y hacerse una meta. Voy a tener buen testimonio. Voy a procurar que mi testimonio sea diferente. La segunda pregunta entonces es, ¿está lleno del Espíritu Santo? Si no está lleno del Espíritu Santo, entonces vamos a buscar la llenura. Como le dije la semana pasada, tenemos que ir a la fuente, ir allí a donde está Jesucristo y poder entonces llenarnos del Espíritu Santo, para estar llenos del Espíritu Santo. También lo otro que está allí, la tercera pregunta es, ¿tienes sabiduría? Porque no solamente podemos ser de buen testimonio, estar lleno del Espíritu Santo, sino también la sabiduría. ¿Cómo poder administrar esta obra? ¿Cómo poder administrar este recurso? ¿Cómo poder servir a esa persona? ¿Cómo poder hacer la obra del Señor? Tener entonces la sabiduría de Dios para poder hacer esta obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Era un privilegio. Estos 7 varones no eran los líderes de la iglesia. Estos 7 varones no eran los principales de esa congregación. Ellos, amados, fueron escogidos para administrar y para servir a otros. Pero era un privilegio. Le digo, dentro de la obra del Señor, es un privilegio poder servir a los demás. Es un privilegio. En todo esto que se ha dado en estos últimos días de este mes de noviembre, de las inundaciones, del coronavirus, que tenemos ya casi 9 meses. Amados, qué importante es que nosotros podamos tener al Señor para poder servir a otros.
para poder apoyarlos, para poder brindarle una ayuda. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que el Señor pone en nuestro corazón. Ese es el deseo de Dios, que nosotros podamos entonces estar llenos del Espíritu Santo para poder entonces servir, para poder entonces ministrar, administrar las cosas del Señor. Podemos entonces nosotros hacerlo con gozo, con alegría, con libertad, como dice aquí, con sabiduría, cuando Dios está en nuestro corazón y nuestro corazón, nuestra vida, está llena de su Espíritu Santo. Entonces es importante porque Él nos da esa capacidad. Entonces podemos hacerlo en el nombre del Señor. Otra de las cosas que nos da el Espíritu Santo, otra capacidad que nos da cuando Él nos llena, lo podemos encontrar en el capítulo 11. De ahí mismo del libro de Hechos, podemos entonces mirar otra capacidad que el Señor nos da y pienso yo que esta es una de las capacidades más grandes que Dios pone en nuestro corazón. Y creo que eso lo ha puesto Dios en usted, en mí, y lo ha puesto en todos. Esto es algo, amados, que Dios desea que nosotros todo lo hagamos. Y por eso necesitamos urgentemente estar lleno del Espíritu Santo. Libro de Hechos 11, 22 al 24, entonces tenemos otra enseñanza. Y el poder que nos da el Espíritu Santo al llenarnos, nos da esa capacidad para ministrar salvación. Mire, ahora no es administrar, ahora es ministrar salvación. Qué bueno, amados, es poder mirar que, como le dije anteriormente, el deseo de Dios de habernos llamado a nosotros es que nosotros seamos de salvación, podamos ir y testificar a otros, poder ir y hablarles a otros de Jesucristo, lo que Él ha hecho en nosotros, poder entonces enseñárselo a otros también. Y eso entonces, esa capacidad la da el Espíritu Santo cuando nos llena, poder entonces ministrar esa salvación. Dice allí en el libro de Hechos 11, 22 al 24, dice así la palabra del Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud se agregó al Señor. Mire esto. Por eso es que necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Cristo vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero Él hizo su parte, hizo su obra y le dio ese privilegio a la iglesia. Dice la palabra del Señor que los ángeles anhelan hacer la obra que nosotros debemos de hacer. ¿Cuál es esa obra? De ir y predicar el Evangelio, como está en la Gran Comisión, ir y hacer discípulos, ir y predicar el Evangelio. Dios desea que nosotros lo hagamos, pero muchos de nosotros tenemos temor, nos da miedo, no tenemos esa sabiduría o no nos atrevemos porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Además, si nosotros, amados, al ser llenos del Espíritu Santo, Él nos da esa capacidad, nos da ese poder, nos da esa habilidad, para decirlo de esa manera, nos da ese don para poder entonces testificar de Jesucristo, poder entonces declararle al ser humano que hay una oportunidad, que hay un privilegio, que hay otro camino que ese que ellos llevan, que ese camino que ellos llevan es a la perdición. Y el camino que nosotros le vamos a mostrar es el camino de vida, es el camino de Jesucristo. Pero eso, amados, lo necesitamos hacer a cada momento, a cada instante. Como lo dijimos anteriormente, que vamos a ser testigos. Entonces, eso nosotros lo necesitamos. Acá podemos mirar que había una iglesia que había sido fruto de la iglesia que estaba en Jerusalén. Recuerde que ya para este capítulo, pues la iglesia había sido perseguida, la iglesia se había expandido, la iglesia se había ido huyendo por la persecución
allá donde miramos anteriormente, la iglesia tenía sus líderes, era una iglesia de más de 10,000 miembros, pero la persecución hizo que la iglesia se fuera entonces expandiendo, se fuera entonces a otras regiones. Y entonces, como había muchos discípulos, la iglesia o los hermanos comenzaron a hacer la obra de Dios y comenzaron a predicar el evangelio y se establece esta iglesia aquí en Antioquía. Quiero decirle, Antioquía era un lugar gentil, no era judío. Antioquía era una nacionalidad extranjera, no era judía. Pero allí se establece el evangelio y la iglesia nace, creen en Jesucristo, la iglesia se salva, la gente se salva, se forma la iglesia, pero llega a oídos de los líderes de la iglesia en Jerusalén que se había formado una iglesia entre los gentiles, una iglesia cristiana, una iglesia seguidor de Jesucristo, una iglesia que se había formado de personas no judías. Entonces, como llegó esta noticia a ellos, vienen y escogen a uno de entre todos los líderes que están allí y escogen a Bernabé. Pero Bernabé, dice la palabra del Señor, que Bernabé tenía algunas cualidades. Algunas de estas cualidades, pues que tenía Bernabé, y es que era un varón bueno, un varón bueno. Bernabé tenía esa cualidad, era un varón bueno, pero también dice que estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Escogen a este hombre de ahí entre la iglesia, quizás era un líder que había allí entre la iglesia, y lo escogen a él para que fuera a visitar esa iglesia, que era una iglesia naciente, no era judía, pero era una iglesia que había creído en Cristo, una iglesia que había aceptado de corazón servir y seguir a Jesucristo. Cuando llega, y esto me llama la atención, cuando Bernabé llega a esta iglesia, dice que ve la gracia de Dios. Wow, a mí me llama la atención esto. No sé a usted, y si usted pues lo puede leer en su casa con más detenimiento, pues lo puede analizar. ¿Qué vio Bernabé en la gente que vio la gracia de Dios? ¿Qué fue la admiración que le llamó la atención y dice, esta es la gracia de Dios? Bueno, yo me imagino, la Biblia no lo explica, pero yo me imagino que cuando Bernabé llega, la iglesia, los miembros de la iglesia tienen gozo, están alegres. Y al tener alegría, a pesar de lo que pase, a pesar de la circunstancia que le rodea, eso es el poder de Dios, esa es la gracia de Dios, porque la gracia de Dios nos da gozo, nos da alegría, nos da esa libertad de sentir alegría, sentir gozo a pesar de las tribulaciones, a pesar de la persecución, a pesar de los problemas, poder tener gozo. Pienso yo, la Biblia no lo dice, yo lo estoy analizando a mi manera, ¿verdad? Lo que yo pienso. Puede ser que otra de las cosas que Bernabé miró dentro de la iglesia y dijo, wow, esta es la gracia de Dios, era la unidad. La unidad que había entre todos los que estaban congregados en esa iglesia. No lo sé, la Biblia no lo dice, pero pienso que no todos eran familia. Habían diferentes familias allí reunidas, pero había unidad. Ellos estaban allí dentro de la congregación, pero había unidad entre ellos. Y cuando Bernabé llega, mira esta unidad y declara, esta es la gracia de Dios en la iglesia. Entonces, podemos mirar y poder analizar en el contexto de esta palabra que nosotros, amados, debemos de procurar tener estas dos cosas dentro de la congregación: gozo, alegría, paz, libertad, pero también unidad, unidad entre la congregación. Yo sé, amados, que dentro de la congregación hay personas difíciles de amar, pero sin embargo nosotros somos los que queremos ir al cielo y tenemos que amarlo. Por eso entonces, cuando Bernabé llega, ve aquello, dice allí entonces que él les exhorta a que permaneciesen fieles al Señor. Y esto a mí me llama la atención y me gusta, que él entonces, aunque ve la gracia de Dios, que ve que la gracia de Dios se está moviendo, él les exhorta que permanezcan fieles al Señor, como diciéndole, no se aparten de la gloria de Dios, no se aparten de la gracia de Dios, permanezcan firmes.
Pero aquí va entonces la parte en que estamos, que el Espíritu Santo da la capacidad para ministrar salvación. Bernabé les exhorta a los que estaban allí a que permaneciesen firmes, que permaneciesen fieles al Señor. Y él predica, enseña en ese momento, habla la palabra de Dios, habla lo que ya Dios le ha puesto en su corazón, pero dice la palabra del Señor que una gran multitud se añade al Señor. Usted lo puede ver allí entonces en el último versículo, que una gran multitud fue agregada al Señor. En el versículo 24 al final, una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Qué significa esto? Que una gran multitud creyó, una gran multitud se arrepintió, una gran multitud aceptó a Cristo por la predicación de Bernabé. Qué emoción. No sé usted que me está oyendo, no sé usted que me sigue, usted quisiera algún día predicar en una plaza o predicar en un estadio o predicar en la calle y que la gente que está allí pueda prestar atención y cuando usted hace el llamado, esas personas puedan venir a Jesucristo. No sé, puede ser que vengan llorando, vengan arrepentidos de corazón, pero cuando usted hace el llamado, ellos puedan aceptar a Jesucristo. Sería algo emocionante, sería algo extraordinario. Bueno, esto es la capacidad que nos da el Espíritu Santo cuando estamos llenos de su poder. Yo creo, amados, que todo lo que ha pasado y todo lo que está todavía aconteciendo, que no sabemos hasta cuándo es, esto es una oportunidad gloriosa, maravillosa para usted, para mí, para todos los creyentes, de predicar el Evangelio, de anunciar a Jesucristo, de poder testificarle a otros cómo el Señor no nos ha abandonado, cómo el Señor ha estado presente en todas las circunstancias de nuestra vida durante este tiempo. Y que esas personas puedan ver realmente en nosotros que Jesucristo es real, que vale la pena ser cristiano. Y yo creo, amados, que estamos llegando a los tiempos finales, donde va a venir ese gran avivamiento, donde mucha gente va a venir a Jesucristo por la predicación de nosotros. Solamente tenemos que atrevernos a estar llenos del Espíritu Santo para poder entonces ir y hacer la obra del Señor como Él lo declara. Mire, este hombre era varón bueno, dice la palabra del Señor. Pueden haber mucha gente buena y no son cristianos. ¿Cuánta gente ha donado de su tiempo, ha donado de sus ahorros, ha donado muchas posesiones para ayudar a los que hoy están padeciendo? Y pueden decir, wow, esta familia, este hombre, esta mujer, esta empresaria o este empresario, qué bueno es. Pero si usted mira entonces la característica que sigue de este hombre, llamado Bernabé, era que estaba lleno del Espíritu Santo. No todo el mundo está lleno del Espíritu Santo, pero este hombre sí estaba lleno del Espíritu Santo. Además, estaba lleno de fe. ¿De qué estamos llenos nosotros? ¿Hasta dónde el Espíritu Santo está en nosotros? Es un llamado que Dios nos está haciendo, no solamente a usted, me lo está haciendo a mí también. Es un llamado que Dios nos está haciendo a nivel general. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo y esta palabra usted la ha oído muchas veces, repetida, pero es que ese es el propósito y ese es el deseo de Dios para usted, para mí, para todo aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Tenemos que hacer la obra de Dios y esta es la obra más grande que Dios le ha dado al ser humano y es de poder ministrar salvación. Dios le ha dado ese privilegio al hombre, no se lo dio a los ángeles, no se lo ha dado a más nadie. Ese privilegio Dios se lo dio a usted, Dios me lo dio a mí, de poder anunciar la salvación en Jesucristo, poder anunciar que hay oportunidad en Jesucristo, que solamente Cristo salva de esta condenación que viene, de esta condenación futura, que solamente Jesucristo tiene el lugar preparado para poder salvarse a través de Él. Pero ese privilegio lo tiene usted.
de poder anunciarlo. Ese privilegio lo tenemos nosotros, lo que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, pero tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Quizás muchos me dirán, pastor, pero es que yo enseño y no me quieren creer. No se preocupe, siga predicando, siga anunciando. Le hemos mencionado las características de diferentes personas. Allá en la primera parte estuvimos mirando en el primer punto que ellos entonces eran personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y también de sabiduría. Ahora miramos entonces acá en Bernabé, que era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Son características que deben de estar en nosotros para que la gente pueda ver y puedan entender que realmente Cristo está en nuestra vida, que Cristo está en nuestro corazón. Por eso es necesario que nosotros podamos ir a la fuente a cada momento, a cada instante, y poderle decir: Señor, usted ha puesto una gran tarea en mis manos. Tengo una gran responsabilidad de poder ministrar salvación. Por eso, Señor, yo necesito ser lleno de tu Espíritu Santo. ¿Qué tal, amados, ahí donde usted está? Puede inclinar su rostro si desea, puede arrodillarse o puede ponerse de pies, puede levantar su mano y decirle: Señor, realmente yo reconozco que tengo una gran labor en mis manos, tengo una tarea enorme que hacer, pero solo no puedo. De cualquier manera no puedo. Vamos, conéctate con esa fuente que se llama Jesucristo y poder llegar allí con confianza. Él abrió el camino para poder llegar con libertad ante su trono y decirle: Señor, yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. Yo necesito, Señor, estar en mi corazón, en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en todo lo que yo hago, estar lleno del Espíritu Santo, porque yo he sido llamado para ministrar salvación. Usted me ha dado ese privilegio, usted me ha dado, Señor, ese poder para hacerlo, pero necesito estar lleno de tu Espíritu Santo. Yo quiero, Señor, hacer tu obra, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero obedecerte, Señor, en lo que usted declaró: id por todo el mundo y predicad el Evangelio, id por todo el mundo y hacer discípulos. Señor, usted me dio esa tarea, usted me dio ese privilegio, Señor, pero yo necesito estar lleno del Espíritu Santo. En esta noche, Señor, yo estoy delante de ti. Vamos, dile al Señor, ora delante del Padre y dile: Señor, yo necesito, Señor, que me llenes. Yo necesito, Señor, como lo dice tu palabra, que el río de agua viva va a correr dentro de mi ser. Yo necesito eso y que pueda limpiar, que pueda llevarse todas aquellas cosas que no te agradan, Señor, todas aquellas cosas que ocupan mi vida, todas aquellas cosas que están, Señor, ocupando el espacio y no hay espacio para el Espíritu Santo que pueda correr ese río de agua viva y poder abrir, poder, Señor, limpiar, poder, Señor eterno, vaciar aquel espacio en mi corazón para que puedas llenarme de tu presencia. Señor, lléname en esta hora, lléname de tu presencia. Espíritu Santo, necesito esa llenura del poder de tu Espíritu Santo. Necesito, Señor, que esa gloria, Señor, inunde mi vida. Que ese poder sobrenatural, Señor, tome el control de todo mi ser. Espíritu Santo de Dios, hoy estoy delante de tu presencia, hoy estoy en la fuente porque reconozco que necesito cada día más. Reconozco, Señor, que me estaba secando, pero hoy llego delante de ti, Señor. Hoy llego delante de tu presencia, hoy llego delante de ti, Señor. Hoy llego, Señor, porque reconozco que sin ti, Señor, no puedo. Necesito nuevas fuerzas y hoy estoy delante de ti. Aumenta mis fuerzas, Señor. Aumenta, Señor, mis fuerzas. Y la única forma en que puedes aumentar mis fuerzas es llenando mi vida de tu Espíritu Santo. Lléname de ti, Señor, en esta hora. Lléname de ti, Jesús. Oh, Señor, por eso estoy delante de ti. Haz conmigo conforme tu voluntad, Padre. Hazlo, Señor.
Hazlo, poder de Dios. Estoy delante de ti. Estoy ante tu trono, Señor, reconociendo, Señor, que soy un necesitado. Hoy necesito de ti más que ayer. Hoy necesito, Señor, más de ti para poder avanzar, para poder seguir adelante. Espíritu Santo, aquí estoy. Haz conmigo conforme tu voluntad. Maravilloso eres, Jesús. Entrego mi vida total a ti. Te entrego mi ser, Señor, total. Mi vida es tuya, Señor. Haz con ella como tú quieres. Pero no me dejes secar, Señor. Y por eso hoy vengo delante de tu trono. Vengo a la fuente para llenarme de ti. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, poder de Dios, por darme esa llenura de ti. Gracias, Padre Santo. Te adoramos, Padre. Te bendecimos. Gracias, poder de Dios. Gracias, Dios. Gracias. Gloria a Dios. Bien, te animamos a que siga buscando esa llenura y que a cada momento podamos ir a la fuente y poder llenarnos de su gloria, poder llenarnos de su espíritu. Así que en esta hora pues te bendecimos, te damos gracias y que puedas seguir adelante. Mira, este es un privilegio que Dios nos ha dado a nosotros de poder ir y ministrar salvación, pero es solamente lleno del Espíritu Santo. Así que en esta hora te animo, sigue adelante, avanza, la venida del Señor está cerca, estamos en los tiempos finales y busca cada día más del Señor. Que Dios te bendiga en esta hora, sigamos adelante, te amo, avancemos.